A veces, el alma grita, aunque la boca permanezca cerrada. Mi nieta me preguntó una vez si había sido feliz de joven. Me quedé mirándola sin saber qué responder. Tenía 14 años cuando me pusieron un vestido blanco que me quedaba grande. La tela me raspaba la piel, pero todos decían que me veía hermosa. Yo no entendía por qué me felicitaban, no era mi cumpleaños, ni había hecho nada especial. Solo me iban a entregar a un hombre de 40 años. Él ya tenía arrugas, ya tenía manos grandes, ya tenía ojos que no parpadeaban, y una voz que no pedía, ordenaba. Mi madre me peinó apurada esa mañana. Me apretó el moño tan fuerte que sentí que me despegaba el cuero cabelludo. Dijo que debía estar agradecida, que ese hombre era un buen partido, que no todas las niñas tenían esa suerte, que había que obedecer. Yo tenía una muñeca de trapo, me la quitó antes de salir. Ya no eres una niña, dijo, ahora eres esposa. Y así, sin saber cómo ni por qué, crucé el umbral de una casa que nunca sería mía, aunque viviera allí décadas, porque él ya estaba adentro, y yo, desde ese primer día, ya estaba perdida. La primera noche no fue como me dijeron, no hubo cena romántica, no hubo palabras dulces, hubo una silla, hubo silencio, hubo una orden. Quítate los zapatos y siéntate derecha. Lo hice temblando. Tenía hambre, pero no me atrevía a hablar. Él me miraba como si yo fuera un trozo de carne aún sin cocinar. Me olió el cabello, me tocó la barbilla, y luego, sin más, dijo, tu deber es obedecer. A partir de ahora, tus días comienzan cuando yo diga, y terminan cuando yo lo ordene. Dormimos en la misma cama esa noche. Bueno, él durmió. Yo solo cerré los ojos y fingí que no existía. Pasaron los días, y luego las semanas, y con ellas, aprendí las reglas. No mirar a los ojos, no hablar si no me preguntaban, no decir que tenía frío, no decir que me dolía, no llorar fuerte, no correr, no reír, y sobre todo, nunca, jamás, decirle no, porque cuando lo hice, por primera vez, fue la noche en que me arrancó un mechón de cabello mientras me gritaba al oído que las mujeres no piensan, solo sirven, y yo, rota en el piso, solo pensaba en mi muñeca de trapo, la que mi madre me quitó. Esa muñeca tenía más compasión que todos los adultos de mi vida. Una vecina me preguntó un día si todo iba bien. Tenía la cara amoratada, pero dije que sí, porque ya había aprendido a mentir. Ya había aprendido a ocultarme detrás de sonrisas. Ya sabía que el mundo no quería saber la verdad. Solo quería que una mujer cumpliera su papel. Y yo, era la esposa de un buen partido, el hombre que saludaba a todos en el pueblo, que regalaba frutas a los niños, que ayudaba en la iglesia, pero que en casa, me obligaba a fregar el piso de rodillas mientras me recitaba versículos de obediencia. Una noche lo escuché llorar. Fue extraño. Me levanté en silencio y lo vi sentado en la oscuridad, con una copa en la mano. Murmuraba algo. Ella no debió irse, no debió, no entendí. Pero aprendí que había un nombre que no debía pronunciar en esa casa. El nombre de la mujer que lo había dejado años antes. La que huyó, la que, según el pueblo, era una ingrata, pero que en mi corazón, comencé a admirar en silencio, porque ella sí tuvo el coraje de escapar. Yo no, yo me quedé, y cada día que pasaba,
una parte de mí moría un poco más. Cuando cruzamos el umbral de su casa por primera vez, algo en mi interior supo que no había vuelta atrás. La casa no era más que una estructura antigua, con paredes de adobe cuarteadas y un silencio espeso que parecía tragarse los ecos. Él me guió por los cuartos como quien enseña un museo de horrores, con orgullo. Su voz era suave, pero sus ojos tenían un vacío que me helaba la sangre. Me entregaron a él como si fuera un paquete. Mis padres decían que ahora estaba en buenas manos, pero esas manos pronto me enseñaron lo que era vivir con miedo. La primera noche no fue como en los cuentos. No hubo dulzura ni promesas. Solo un cuerpo pesado y una respiración ansiosa que no me pidió permiso. Yo, con mis trenzas aún atadas con listones escolares, lloré en silencio hasta quedarme dormida, rogando que fuera solo una pesadilla. Pero al amanecer, él me despertó con una orden: hoy aprenderás a ser mi mujer. Y aprendí a cocinar con las manos temblorosas. Aprendí a mentir con una sonrisa cuando los vecinos preguntaban si era feliz. Aprendí a leer sus gestos para saber cuándo venía tormenta, y cuando era seguro esconderme en el gallinero con el corazón al galope. Una vez encontré una muñeca vieja en el altillo. La abracé como si fuera un pedazo de mi infancia perdida. Él la quemó frente a mis ojos, diciéndome que ya era una mujer, no una niña. Aún así, callé, porque me habían enseñado que las mujeres aguantan, que los hombres así son, que los secretos del hogar no se lavan en la calle. Pero por dentro, algo en mí empezaba a romperse, como una porcelana fina que se agrieta en silencio. Las mañanas en esa casa eran un desfile de silencios. No podía hacer ruido al caminar, no podía toser, ni siquiera dejar caer una cuchara. Él decía que le dolía la cabeza, pero yo sabía que lo que realmente le dolía era no tener el control total. Mis únicos momentos de libertad eran cuando él salía a trabajar al campo. Me encerraba desde afuera, dejándome con una pequeña ventana abierta para que entrara el aire. Fue en uno de esos días que descubrí algo que cambiaría mi forma de ver mi encierro. Había una tabla suelta en el piso del cuarto más alejado, donde guardábamos cosas viejas de la familia. Escarbé con las uñas hasta que logré levantarla. Ahí, encontré un diario. Era de su primera esposa. Las hojas estaban amarillentas y algunas manchadas de algo que parecía sangre seca. Temblando, lo leí completo en 3 días. Ella contaba cosas que me hacían sentir que no estaba loca. Los gritos, los golpes, las amenazas veladas mientras dormía. Había una entrada en particular que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, quizás estés atrapada también. Si puedes, corre. Yo ya no puedo más. Guardé ese diario como quien guarda un pedazo de alma ajena, y comencé a planear. No una fuga, porque yo sabía que él me mataría si lo intentaba, sino una forma de resistir. Pasaron años. Años enteros donde mi sonrisa era apenas una sombra. Me embaracé a los 17. Él estaba eufórico, pero también más controlador. No me dejaba ir al médico sola, ni hablar con nadie. Me revisaba los bolsos, me olía la ropa. Era un infierno con olor a colonia barata y a sudor. La noche que rompí bolsa, él no estaba. Fue la vecina quien me ayudó. Esa mujer me salvó la vida, y la de mi hija. Porque sí, fue una niña. Y fue por ella que decidí que algún día, de alguna forma, esto tenía que terminar. Mi rutina era silenciosa.
mecánica, como si me hubiera convertido en una sombra dentro de mi propia vida. Pero no era la única que sufría. Mi hijo mayor, Daniel, comenzaba a mostrar señales de algo más profundo. Tenía solo 10 años, pero sus ojos habían envejecido demasiado rápido. No hablaba mucho, pero yo lo escuchaba llorar por las noches, escondido entre las mantas. Una noche, lo encontré en el granero, temblando como una hoja, con la mirada fija en un rincón oscuro. Le pregunté qué pasaba, pero solo dijo, papá viene aquí cuando cree que nadie lo ve, y habla solo. Me acerqué al rincón días después, cuando tuve un momento a solas. Escarbando un poco entre la paja, encontré una caja de madera vieja. Estaba cerrada con candado. Esa noche, cuando todos dormían, forcé la cerradura con un cuchillo de la cocina. Dentro había cartas, decenas de cartas. No eran para mí, eran dirigidas a otra mujer, firmadas con amor, algunas fechadas años antes de que yo siquiera lo conociera. Las cartas hablaban de promesas, de noches escondidas, de planes de fuga. Y lo peor, había una carta final, manchada con lo que parecía ser sangre seca. Decía simplemente, no pude evitarlo, lo merecía por querer huir, tú nunca lo harás, nadie lo hará. El horror me paralizó. ¿A quién pertenecían esas cartas? ¿Qué había hecho él con aquella mujer? Guardé las cartas de nuevo, pero esta vez las escondí en otro lugar, donde solo yo pudiera encontrarlas. Mi corazón latía como un tambor. Cada mirada que él me lanzaba desde entonces se sentía más cortante. ¿Sabía que había encontrado su secreto? Pasaron días en los que el miedo se volvió un nudo constante en mi estómago. Un día, Daniel se negó a volver a casa después de la escuela. Me lo dijeron los vecinos. Cuando lo encontré detrás del templo del pueblo, abrazado a una estatua de la Virgen, me dijo, mamá, no quiero que me pase lo mismo que a ti. Me arrodillé frente a él, y por primera vez, lloramos juntos. Él sabía más de lo que yo creía. Desde ese momento, tomé una decisión. No podía permitir que mis hijos crecieran bajo ese mismo yugo de terror. Debía hacer algo. Debía romper el silencio, pero aún no sabía cómo. Una noche, mientras él dormía borracho en su sillón, busqué entre sus cosas. Encontré una llave pequeña escondida en la parte trasera de su cinturón. Me llevó días descubrir a qué puerta pertenecía. Era una trampilla debajo del granero, cubierta por tablas podridas. Cuando logré abrirla, bajé con una linterna, el corazón apretado en el pecho. El olor era insoportable, y allí, entre tierra húmeda y madera podrida, encontré una maleta. Dentro había restos de ropa femenina, una cadena oxidada, y una medalla con un nombre, Lucía. Lucía, no había escuchado ese nombre antes. ¿Quién era? ¿Qué había sido de ella? Me temblaban las piernas. Todo indicaba que esa mujer, la de las cartas, no había escapado jamás. Salí de allí temblando, con la certeza de que vivía con un monstruo, y no podía permitir que otro grito quedara enterrado. Después de encontrar la trampilla, algo dentro de mí cambió. La última pizca de inocencia que quedaba en mi alma murió allí abajo, entre el barro y los restos olvidados de una mujer llamada Lucía. No dormí esa noche. Solo observaba el techo, repasando cada detalle. Los gritos que no escuché antes,
los silencios que acepté, los días en los que me negué a ver la verdad por miedo o por costumbre. Yo también era cómplice de mi silencio, pero esa misma noche, mi marido se despertó alterado, bajó al granero, tropezando con las escaleras de tanto alcohol, y yo, como hipnotizada, lo seguí. Quería verlo. Quería saber si él aún sentía algo al pararse sobre esa tierra manchada. Lo encontré parado justo sobre la trampilla, con la mirada vacía. ¿Tú lo sabes?, me preguntó. Yo no respondí, solo lo observé, esperando un gesto de culpa, un arrepentimiento, un miedo que lo desarmara. Pero no, sonrió. Esa maldita sonrisa de siempre. Ella también pensó que podía irse, susurró. Algo se quebró dentro de mí. Volví a la casa sin decir una palabra. Abracé a mis hijos como si fuera la última vez y, al amanecer, fui directamente a la comisaría del pueblo. No me importó el que dirán, ni que su familia influyente intentara detenerme. Tenía las cartas, tenía la medalla, tenía mi testimonio. El escándalo fue inmediato. Registraron el granero, hallaron los restos que quedaban, y aunque no se pudo identificar todo, las pruebas fueron suficientes. Finalmente, él fue arrestado, y por primera vez en mi vida, sentí que podía respirar. Pero no fue un final feliz. No existe felicidad completa cuando has vivido años entre sombras. Mis hijos y yo dejamos aquella casa. Nos mudamos lejos, a una ciudad donde nadie conocía mi apellido, ni los secretos que cargaba. Trabajé limpiando casas, luego como cocinera en una escuela. Me levantaba antes del amanecer y volvía rendida al atardecer, pero con algo que antes no tenía: libertad. Con el tiempo, Daniel comenzó a hablar más, a sonreír. Mi hija menor empezó a cantar bajito mientras jugaba. Pequeñas cosas, pero que, para mí, eran milagros. Yo, en cambio, nunca volví a casarme. Nunca más dejé que nadie hablara por mí. Y todas las noches, cuando el silencio llenaba la casa, escribía. Escribía todo, mis miedos, mis dolores, mis memorias. Hoy, que ya tengo más de 70 años, decidí contar mi historia, porque sé que hay muchas como yo allá afuera. Niñas que fueron vendidas como esposas. Mujeres que confundieron prisión con matrimonio, madres que aprendieron a sonreír con los labios y a gritar solo con los ojos. Esta historia no busca lástima, busca que una de ustedes, que me escucha ahora, se reconozca, y que sepa que todavía se puede salir, aunque parezca imposible, aunque la oscuridad te haya tragado por dentro, porque, como aprendí con los años, lo que se entierra, también grita. Y algunas veces, grita tan fuerte, que al fin, alguien escucha. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, comentar lo que sentiste y compartir con alguien que pueda necesitar escucharla. Suscríbete a la página para más historias reales y oscuras contadas desde lo más profundo del alma. Gracias por estar aquí.